Hello, Partnering for Vaccine Equity. Hola a toda la comunidad del Partnering for Vaccine Equity Learning Community, a todos los que están trabajando. Soy Bridget Courtois, directora del Group Learning para la Learning Community. Y en nombre de nuestro equipo en el Urban Institute y nuestros socios en el CDC, muchas gracias por estar con nosotros hoy a la tarde. Que el programa Partnering for Vaccine Equity se concentra en COVID-19 y en la vacuna de influenza específicamente. Nosotros sabemos que muchos de nuestros miembros de la Learning Community están dedicados a tratar de reducir las disparidades en otras vacunas o poder expandir el espectro para poder acceder a estos temas más ampliamente en el futuro. En la sesión de hoy les vamos a dar entonces cómo comprender las vacunas recomendadas en la vida adulta. Vamos a mirar las tendencias en la captación de vacunas en los últimos años y luego vamos a hablar de las vacunas recomendadas, explicando por qué son importantes, cuándo los adultos deberían recibirlas y otra información clave que ustedes pueden usar para comunicar acerca de la vacunación adulta de rutina en la comunidad. Antes de presentar a nuestros invitados, voy a explicar cómo vamos a trabajar en esta sesión. En primer lugar, ofrecemos interpretación en vivo de inglés al español en nuestros eventos. Si quieren escuchar el canal de español, hagan clic en el globo terráqueo que está abajo en la pantalla, hagan clic y vayan a interpretación español. Todos están silenciados al empezar, pero si tienen alguna pregunta durante la presentación, usen la opción de Q&A para poder enviar la pregunta. También tenemos la opción de chat abierta. Pueden usarla para presentarse o para comentar lo que están escuchando. Traten de no enviar las preguntas para los oradores en el chat, sino en la parte de Q&A. Si tienen alguna dificultad técnica durante la sesión, por favor, manden un email a nuestros community managers acá a esta dirección, vaxequitylearning@organ.org, y así los podremos ayudar a resolver el problema. Finalmente, como con todos los eventos de la Learning Community, nosotros publicamos las diapositivas y las grabaciones en inglés y en español de esta sesión en el sitio web de la comunidad y las hacemos circular a través del Weekly Digest, que sale a través del programa del CDC, del cual todos los miembros del PAVE deberían ser parte. Es un placer para mí entonces ahora presentar los oradores de hoy. Catherine Holmes es analista senior en salud pública y Chief Medical Officer de los servicios de inmunización en el Centers for Disease Control and Prevention. Coordina la iniciativa Let's Rise, que vamos a escuchar hoy. Es la división para comprender y enfocar la disminución de las vacunaciones rutinarias relacionadas con la pandemia. Antes de unirse a la División de Inmunizaciones, Mr. Holmes trabajó en una década trabajando en diversas posiciones en CDC, incluyendo Global HIV/AIDS, Center for Global Health y la División de Enfermedades Parasitarias y Malaria. También trabajó en la respuesta a COVID-19 durante 18 meses, donde ayudó a apoyar las estrategias para comenzar con la vacuna, generar confianza y a sus trabajos asociados. Fue Presidential Management Fellow de 2009 a 2011 y antes de trabajar en el CDC, ella trabajó como voluntaria comunidad en Benín del Cuerpo de Paz. Tiene un grado en salud pública y un Bachelor Science Degree en International Political Economy and Biology de la Universidad de Puget Sound. Y también tenemos como orador de hoy a el teniente comandante Neil Murphy, que es médico y funcionario en el United States Public Health Service y trabaja en la división de inmunización en el Center for Disease Control and Prevention. Colidera el comité asesor sobre prácticas en inmunización o ACIP, y ellos trabajan en programas de inmunización combinada en el grupo de trabajo y lidera el programa de inmunización anual para vacunas recomendadas en adultas. Ha trabajado en la respuesta a COVID-19 del CDC, incluida la cobertura, captación, educar a los prestadores sobre las vacunas en COVID-19 y generar la infraestructura de informática para poder capturar las vacunaciones de COVID-19. Ha trabajado también en la respuesta en viruela del mono en CDC, donde trabajó para desarrollar consideraciones para el uso de la vacuna como parte de esa brote. También trabajó como
Intelligence Officer 2016 a 2018 hizo su residencia en medicina preventiva en CDC en 2020 y está certificado en medicina preventiva. Se graduó en la University of Texas Southwestern School, la Harvard School of Public Health y Northwestern University Medical School of Journalism. Es apasionado acerca de combinar sus intereses en medicina, salud pública y comunicaciones. Como ven, tenemos unas superestrellas como oradores hoy con gran experiencia y estoy tan complacido de que los dos puedan estar con nosotros hoy. Ahora podemos empezar entonces. Le voy a pasar la palabra a Kathleen. Bienvenida, Kathleen. Y cuando estés lista a comenzar con las diapositivas. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Estoy muy entusiasmada de estar con ustedes hoy. Como dijo Bridget, voy a dar una visión breve acerca de la cobertura de vacunas en adultos para tratar de comprender qué generó la pandemia de COVID-19 y qué efectos tuvo sobre la cobertura rutinaria de vacunas. También ver cómo enfocar el problema de la disminución de la cobertura de que generó la pandemia de COVID-19. Y luego le voy a dar la palabra a mi colega Neil para que pueda explicar un poquito qué deben conocer al respecto. Como antecedentes y como muchos de ustedes probablemente saben, la vacunación de rutina disminuyó en los Estados Unidos con la pandemia de COVID-19. Luego de declararse la emergencia, las vacunas para niños y las órdenes de vacunación disminuyeron marcadamente. Como ven en la gráfica en la derecha, para abril de 2020, las órdenes de prescripciones habían disminuido en 3 millones de dosis. Miren la línea, las indicaciones de administración rebotaron un poquito, mejoraron, pero en forma poco clara, poco pareja. Entonces, para entender mejor el impacto de la pandemia sobre el estado actual de las inmunizaciones de rutina, tanto para niños como para adultos, tenemos que ver lo que se realizó en agosto, donde se ve la cantidad de datos que el grupo de trabajo ha examinado, incluyendo los datos de indicaciones o prescripciones de vacunas, los datos de encuestas y los registros de inmunizaciones y los reclamos, para entender cuál fue el efecto de la pandemia sobre la cobertura de vacunas de rutina. Hoy voy a concentrarme entonces en el impacto de la pandemia sobre las vacunaciones de rutina en los adultos y su cobertura. Lo que ha mejorado lentamente en la última década la cobertura de vacunas para adultos de rutina, pero como ven a la derecha, esto realmente vemos acá el objetivo de 2020, con la excepción de zóster previo a la pandemia, había mejorado las coberturas. Para los adultos, la idea no es solo poder hacer la puesta al día de los que tienen retrasado la vacuna, sino mejorar la captación por encima de los niveles prepandemia. Con respecto al impacto que tuvo la pandemia sobre la cobertura de rutinas de vacunas de adultos, en parte, esto fue debido a que hubo cambios en las recomendaciones de la CIP durante el mismo periodo, que pueden haber cambiado el comportamiento tanto de los prestadores como de la población. Entonces, son cambios que directamente se relacionan con la pandemia. Dicho esto, los datos de reclamos muestran cómo son algunos de los impactos que generó la pandemia. Acá podemos ver una caída importante en los reclamos entre los beneficiarios de Medicare 65 años y más para neumonía, DAP y vacuna para el zóster. Pueden ver que las barras celestes durante ese periodo de marzo a julio de 2020 son menores que los azul oscuro en el mismo periodo de 2019 para los 4 tipos de vacunas. Estas disminuciones fueron similares a través de todos los grupos raciales y étnicos. Entonces, el análisis preliminar indicó que esos reclamos, las tasas de reclamos se recuperaron algo y podemos ver esto en la vacuna PPSV23, que es la de neumonía, ha empezado a aumentar para junio de 2020. Sin embargo, un análisis más
detallado para la primera parte de 2022, junto con otros análisis de cohortes de 2021 del NHS y que están todavía en curso estas encuestas. Entonces, eh, el fabricante GfK y las compañías de información Acuvia también analizaron los reclamos que se ingresaron por vacunas y se publicaron online. Encontraron que los reclamos por vacunación en todos los mercados habían disminuido en la primavera de 2020 y continuaron por debajo de los niveles prepandemia a lo largo de 2020 y 2021, excepto por un breve periodo en otoño de 2020. Encontraron que esta disminución en los reclamos o los claims estaban difundidas entre todos los grupos raciales y étnicos para todas las vacunas, con alguna variabilidad según la ubicación. Y GfK estima esta caída por combinación de 18% entre 2020 y 2021 comparado con los niveles prepandemia. Esto es equivalente a 12 millones de estimados de dosis que no se administraron a esos adultos en los últimos 2 años. Ahora bien, pasando a la cobertura de vacuna para la influenza, para la gripe. En contraste con otras vacunaciones de rutina para adultos, la vacunación para la influenza en realidad aumentó en los adultos durante estas 2 estaciones que siguieron al comienzo de la pandemia. La cobertura para influenza aumentó 4 a 6% en promedio entre adultos de 50 años o más que están en las barras roja y anaranjada en el gráfico luego del comienzo de la pandemia, con el mayor aumento en los adultos de 65 años o más. En contraste, si miramos la línea violeta abajo, veremos que entre los adultos más jóvenes de 18 a 49 años, la cobertura de influenza permaneció estable y baja, con solo un tercio de estos que estaban vacunados tanto antes como durante la pandemia aproximadamente. Cuando miramos con más detalle la cobertura en vacuna de la influenza por raza, etnicidad y por ciudad, encontramos que la cobertura aumentó aproximadamente 4% en adultos de raza blanca que se identifican como otras razas y permanecieron estables entre las poblaciones de raza negra hispana. Esta disparidad en la cobertura por esta etnicidad persistió, pero no se empeoró durante la pandemia, con la cobertura para la influenza permaneciendo más de 10% menor entre los hispanos, negros y otros adultos de múltiples razas comparados con lo de raza blanca, en tanto que la cobertura para influenza aumentó en todas las ciudades en el periodo 2020-2021. La cobertura empezó a declinar entre los adultos que estaban en zonas rurales en la última estación de 2021 a 2022. En tanto, continuó a aumentar entre los otros adultos en áreas no rurales. Por lo tanto, estas disparidades entre los adultos que viven en zonas urbanas y rurales aumentó 2%. La cobertura materna para influenza, contraste con la población adulta restante, disminuyó significativamente en 8 puntos porcentuales en el curso de la pandemia, declinando desde 57,5 durante el periodo 2019 a 20 a 49,6% durante el periodo 2021 a 22 en la época de gripe y disminuyó principalmente en las mujeres embarazadas raza blanca. Y esta es la primera vez que la cobertura ha disminuido en ese grupo. Entonces, en respuesta a las disminuciones iniciales en la vacunación de rutina, los reclamos a Medicare, los miembros de este programa hicieron un procedimiento para poder aumentar la cobertura.
CDC ya hizo un llamado a la acción en la página, además con dar más un link a los recursos de inmunización para adultos y compartiendo estrategias y herramientas. En nuestra respuesta a la disminución en inmunizaciones rutinarias, el CDC lanzó una nueva iniciativa, el Let's Rise, en enero. ¿Qué quiere decir? Inmunizaciones de rutina según lo programado para todos, o RISE. La idea es colaborar con los prestadores y los socios en salud pública, en escuelas, en daycare centers, para poder mejorar la cobertura, agregando todos estos esfuerzos para que los datos estén disponibles y haya recursos basados en evidencia que puedan ser reforzados para que los norteamericanos puedan ponerse al día con sus inmunizaciones de rutina. No hemos recibido fondos adicionales para este esfuerzo, o sea que la idea es poder apuntar a las actividades actuales y los recursos en las comunidades que se han atrasado en sus vacunaciones. Y en algunos casos estos esfuerzos no son suficientes, pero por lo menos trataremos de comprender qué es lo que está faltando a nivel de la inmunización en estos grupos. Acá tenemos ver un resumen de la estrategia basada en la evidencia que sabemos que funciona bien para mejorar la cobertura en vacunación. Para este grupo quisiera focalizarnos en lo que creemos que los Public Health Partners pueden hacer para mejorar nuevamente las tasas de inmunización. Cuando miramos la lista, no creo que haya nada nuevo. Para las inmunizaciones en adultas, la cobertura de inmunización es baja en general, de manera que más allá de esto, concentrarse en mujeres que están embarazadas, también tenemos que reforzar las inmunizaciones en adultos de rutina en general. El mensaje no es tanto el mensaje de la puesta al día como la importancia de que se puedan mantener al día los adultos en su vacunación. Pueden encontrar más información sobre el programa Let's Rise en la página web junto con datos, estrategias para tomar acciones, recursos basados en evidencia y también recursos de comunicación que puede reforzar el trabajo de nuestros socios en este sentido. Acá tenemos la dirección, aquí en la parte inferior de la página. La idea es tener un hub de información centralizada para poder hacer la puesta al día en vacunación de rutina. O sea, ir a un solo lugar donde no tienen que empezar a buscar en distintos lugares en páginas diversas del CDC. Macha, gracias entonces por la oportunidad de estar con ustedes hoy. Voy a poder responder preguntas al final de la presentación. Ahora quisiera pasarle el micrófono virtual a Neil para su presentación. Muchas gracias, Kathleen. Si me dan un minuto, puedo compartir mi pantalla. ¿Ven mi pantalla todos? We can see it. Muy bien, sí. Buenas tardes a todos. Gracias. Soy Neil Mertis, trabajo en la división médica de CDC. Kathleen hizo un muy buen trabajo subrayando el impacto de la pandemia y el que tuvo en la captación de vacunas en todas aquellas vacunas recomendadas de rutina en la edad adulta. Acá quiero un poquito hablar acerca de cuáles son esas vacunas de rutina recomendadas y cuándo se administran, pensar un poco cuál es nuestra población objetiva que hay que considerar y qué vacunas para qué población objetivo. Comencemos entonces. Hay muchas enfermedades que amenazan estas poblaciones y nosotros durante esta presentación trataremos de mencionar las recomendaciones para muchas de estas enfermedades, pero lo que quisiera es focalizar su atención es el nuevo miembro de este grupo, que es el COVID-19. Durante los últimos 2 años y medio hemos tratado a COVID-19 con una categoría especial, con recomendaciones especiales, pero por primera vez en el calendario de inmunización de 2023 se va a incluir COVID-19 como cualquier otra vacuna de rutina. Y eso es un cambio muy importante en la mentalidad, porque estamos normalizando el COVID-19 y la recomendación de vacunación como hacemos con tantas otras que tenemos en el calendario.
Y otro cambio en la mentalidad que quiero que todos piensen es que uno piensa en vacunación de rutina, uno piensa en niños, bebés que van al pediatra, al consultorio o al control del niño sano, pero realmente lo que quiero que piensen cuando hablamos de vacunación de rutina es que nosotros ahora cambiamos esto para pensar en la importancia de la vacunación a lo largo de todo los periodos de la vida. Y esto es la primera medida preventiva que tenemos en salud pública. A lo largo de esta presentación espero entonces lograr que aprendan algunos hechos básicos acerca de muchas de las vacunas que tenemos disponibles. También es importante reconocer poblaciones objetivo clave que pueden necesitar ciertas vacunas. Tal vez una persona de 20 años necesite vacunas diferentes de una persona de 60 años. Y mi objetivo aquí será que podamos comprender la importancia que tiene la vacunación en adultos y cómo las vacunas tienen un rol tan importante en la prevención. Lo que no voy a cubrir, de lo que no voy a hablar, son cosas que realmente es un poco, bueno, las regímenes de dosificación, que es más bien para los prestadores de salud. Tampoco vamos a hablar mucho sobre los nombres de marcas o vacunas recomendadas cuando uno viaja, o todos tampoco vamos a entrar en todos los matices de ciertas patologías médicas que pueden justificar vacunas, porque eso es más bien para que lo del prestador de médico. Y tampoco vamos a hablar de cuestiones de las prácticas para alentar a que la gente se vacune. Ese tipo está un poquito fuera de nuestro objetivo de hoy. Y todos los detalles más menores sobre el programa de inmunización adultos en 2023. Pero sí les recomiendo que si tienen curiosidad en conocer todos los detalles sobre el programa de recomendación 2023, pueden entrar al sitio web como les mostramos recién. Entonces, empecemos. En primer lugar, vamos a hablar de las vacunas que se recomiendan para todos basadas en la edad. Y para el propósito de esta charla, vamos a dividir lo que es la vida adulta en 4 categorías: adultos jóvenes, que van de 19 a 26, los de 27 a 49, 50 a 64 y 65 en adelante. Empecemos con el grupo más joven. Y acá tenemos las vacunas recomendadas para todos los adultos en esta categoría de edad. Hemos oído hablar un poquito ya de influenza o de la gripe. Todos los adultos, independientemente de la edad, necesitan una vacuna para influenza cada año, porque sabemos que es muy contagioso, se contagia por la tos o los estornudos y realmente tiene un impacto importante en nuestra población. Acá miren la carga que esto impone sobre cada grupo etario todos los años. Y como ven en este mapa de los Estados Unidos, donde está rojo o violeta, hemos tenido mucha actividad de influenza en la estación del año de influenza. Entonces es importante que todos los que son elegibles para vacunarse todos los años reciba esa vacuna para la gripe o influenza. Y hay múltiples que están disponibles. Pasemos un poco ahora a lo que es la combinación de lo que llamamos la TDAP, que es tétanos, difteria y pertusis. Los tres terribles enfermedades. El tétanos es cuando se traba la mandíbula con rigidez en todo el organismo. Miren acá un ejemplo de un niño con los espasmos musculares. Es realmente una enfermedad que es causada por las esporas del tétano, de esa bacteria. Una vez que está dentro de nuestro organismo, genera esta toxina, que es la que provoca todos estos síntomas y signos. En cuanto a difteria, es una enfermedad bacteriana también causada por una toxina y que ataca el sistema respiratorio, genera estas membranas en la garganta y en la nariz que hacen difícil respirar y son sumamente serias. Y después tenemos la pertusis o tos convulsa, que se llama whooping cough, donde los niños tienen accesos de tos violenta tan importante. Luego hacen una inhalación profunda y por eso se llama así, se llama tos convulsa, porque son como accesos. En cuanto a las recomendaciones de TDAP, es que todos deberían vacunarse con esta vacuna o con TD o TDAP al menos una vez cada 10 años.
Uno tal vez necesite una dosis extra de TD o TDAP si por algún motivo tenemos una herida sucia o contaminada, especialmente si el último refuerzo lo recibimos hace más de 5 años. Y el otro punto que quiero que todos recordemos es que todas las mujeres embarazadas necesitan recibir una dosis de TDAP en el tercer trimestre de todos sus embarazos. Y eso es para proteger al neonato de la enfermedad, porque la madre puede pasarle los anticuerpos al bebé y así impedir que se enferme. Entonces pasemos ahora a lo que es HPV, que es papilomavirus humano, muy común, enfermedad que se transmite sexualmente y que puede causar distintos tipos de cáncer también, cáncer cervical, anal, vulvar, vaginal, cáncer de garganta. El punto clave a recordar aquí que todos hasta los 26 años tienen que ser vacunados, porque esta vacunación puede prevenir hasta 90% de estos cánceres. Y realmente debería decir que hay que empezar pronto, a los 9 años, tempranamente, porque la cantidad de dosis que recibirán dependen de cuán temprano empiecen a la vacunación. Si la primera dosis se administra entre los 9 y los 14 años, se da en cambio, si se empieza a 15 años o después, es distinto la cantidad de dosis. Para los adultos jóvenes de 19 a 20 años, tal vez no hayan terminado de completar la serie, así que es importante chequear para ver que estén al día con las recomendaciones de la vacuna de HPV y hayan recibido las dosis. Luego tenemos la hepatitis B que se disemina a través de sangre infectada eh, o semen, y esto causa una infección crónica en el hígado que puede llevar a falla hepática y cáncer. De hecho, puede causar hasta 80% de cánceres de hígado. Y el punto clave a recomendar es que está recomendado para todos los adultos hasta los 59 años de vida. O sea que en ese grupo de 19 a 26, todos ellos y el grupo siguiente también. Hay múltiples tipos y regímenes de dosificación de hepatitis, de vacunas para hepatitis B que no voy a detallar ahora, pero pueden ver el calendario recomendado en las páginas si quieren saber más. Finalmente, por supuesto, la vacuna para COVID-19. Hemos hablado de esto muchísimo ya y todos los que personas de 6 meses de edad o más tienen recomendación de recibir la vacuna de COVID-19. La serie primaria para la población son dos dosis para Moderna y 2 dosis para Pfizer BioNTech. Hay que estar al día con las vacunas incluyendo el refuerzo bivalente. Cuando uno evalúa la población, hay que estar seguros de que están al día con esta vacuna también. Pasando a la siguiente categoría de eh, edad, todo lo que mencioné antes es más o menos igual con la excepción del HPV que se recomienda universalmente para todos los adultos hasta los 26 años, pero no está recomendado para esta población de la edad siguiente, salvo que haya alguna condición o factor de riesgo que haga que lo consideremos, pero no se recomienda en forma universal para esta edad de 27 a 49. Deberían recibir esta edad influenza, TDAP, hepatitis B y COVID-19. El siguiente es la categoría de 50 a 64 años de edad. Y acá vemos muchas de las mismas vacunas recomendadas en los grupos más jóvenes. La diferencia acá que mencioné antes es que las vacunas para hepatitis B se recomiendan universalmente para todos los adultos hasta los 59 años. Entonces, hasta para los de 60 más hay ciertas recomendaciones basadas en ciertos motivos o cuestiones de riesgo que podemos mencionar luego, pero universal hasta los 59 años y luego las recomendaciones pasan a ser basadas en riesgo cuando tienen las personas 60 años o más. La vacuna que es nueva para este grupo es la vacuna para el zóster, para los de 50 años o más. Se recomienda a todos los adultos. Pero zóster es una reactivación del virus que causa la varicela y se presenta como una erupción de piel muy dolorosa. Muchos hemos tenido varicela de niños y cuando uno se recupera es como que el virus queda en la médula espinal en forma como durmiente y a medida que uno
envejece, se puede reactivar ese virus y entonces puede reemerger en un lado del cuerpo este rash o erupción. Y acá les muestro una foto, el aspecto que tiene. Y una de las complicaciones más dolorosas y peores que tiene el herpes zóster es que causa un dolor que a veces dura años, que es la neuralgia postherpética, y una de cada 3 personas van a tener esta culebrilla o herpes zóster. Entonces es muy común el trastorno, y entonces esto enfatiza la necesidad de vacunarse contra esta condición tan severa. Pasemos ahora al grupo etario de más edad, adultos de 65 años y más. Estos, como mencioné antes, la hepatitis B solo se recomienda hasta los 59, o sea que no se recomienda en este grupo. Pero lo nuevo de esta categoría es la vacuna para neumococo. Y esta vacuna neumococo para todos los adultos de 65 años o más deben recibirla. Esta infección neumococo genera muchas enfermedades que genera el neumococos pneumoniae y puede afectar múltiples áreas de nuestro cuerpo. Podemos afectar los pulmones, la bacteriemia, infección de sangre, sinusitis, meningitis, que es la infección de las meninges y la médula espinal, otitis media con infección del oído, y básicamente se disemina a través de secreciones respiratorias como saliva o mucus. La neumonía por neumococa causa 150.000 internaciones, y la meningitis y bacteriema por el neumococo matan a más de 3.000 personas por año. O sea que estos grupos de adultos mayores están en particular riesgo por esta enfermedad. Por eso se recomienda universalmente para todos los adultos de 65 años o más. Y luego, no menos importante, quiero mencionar brevemente que hay una nueva recomendación para los adultos de 65 años o más, que las vacunas de influenza de dosis alta o adyuvantes son las preferidas en este grupo, o porque generan una respuesta inmune robusta en esta población. Tanto la de alta dosis como con la que está con adyuvante. Entonces, cualquier otro tipo de vacuna debe usarse, porque no hay que perder la oportunidad de no vacunarse si no encuentran las 2 primeras opciones. Hemos cubierto entonces todo lo que es el todos los periodos de la vida y las vacunas recomendadas en cada edad, pero quiero cambiar un poco ahora de tema y hablar de ciertas vacunas que pueden recomendarse basadas en ciertas enfermedades o ciertas patologías para algunos eh, personas en ciertas etapas. Hablamos de que estas recomendaciones se basan en categorías etarias, que fueron las que vimos antes, pero ahora veremos cuáles se recomiendan para ciertas condiciones médicas. Estas recomendadas para algunos adultos únicamente. Para orientarlos en las siguientes diapositivas, les voy a explicar una por una las distintas vacunas. Acá a la derecha arriba muestro el rango etario para el cual recomendamos estas vacunas en algunas personas. Empezamos con la MMR, que es sarampión, paperas y rubiola. MMR. Los agentes están vivos, pero están debilitados para no causar enfermedad, pero sí causar la respuesta inmunológica. Es una vacuna combinada, como mencioné, y todas son enfermedades respiratorias que normalmente son sumamente infecciosas, particularmente sarampión o measles, muy peligroso para los niños pequeños. Tiene una erupción, tos, fiebre, ojos llorosos, puede generar neumonía, puede generar inflamación a nivel cerebral y muerte. Y las paperas, cuando se hipertrofian las glándulas aquí en el área del cuello, y las complicaciones de esta pueden incluir meningitis, inflamación de páncreas y de el cerebro y los ovarios o testículos. La rubiola también con un rash, con un fiebre y y la más importante complicación de las rubiolas es que la mujer que no esté vacunada y se infecta con rubiola puede tener un aborto o puede morir el bebé, o sea que causa además de efectos congénitos muy severos. Entonces, esa es una de las preocupaciones más importantes con la rubiola en una mujer embarazada no vacunada. Como vimos acá arriba a la derecha,
Vamos a hablar entonces de las primeras categorías, desde 19 hasta 64 años, y no está recomendado para el grupo más añoso. Recuerden que como esta es una vacuna viva, no se le puede dar a las personas que tienen un sistema inmunológico débil. O sea que solo un subgrupo de adultos pueden recibir esta vacuna. Estas deben recibir una dosis y lo que cuenta acá, en general, si uno nació antes de 1977, se supone que uno es inmune porque tuvo una infección natural. Y si uno ha recibido dosis de MMR en el pasado y está documentado en la historia clínica, se considera que, o hay evidencias de laboratorio de que hay inmunidad, se considera que uno está inmunizado. Pasemos ahora a varicela, que es la que causa en la enfermedad de varicela y que se manifiesta como un rash en todo el organismo. Y como la vacuna de MMR, la vacuna de varicela es una vacuna a agentes vivos, o sea que tampoco hay que darla a personas con un sistema inmunológico deprimido, o sea que ciertos adultos únicamente pueden recibirla. La evidencia de inmunidad incluye si nacieron en Estados Unidos antes de 1980 o si han recibido 2 dosis con una historia de varicela, o si hay evidencia de laboratorio de inmunidad o de enfermedad. Hablamos de las vacunas antes que se recomiendan para las personas de 50 años o más, pero los que tengan menos de esa edad, todos aquellos que tengan un sistema inmunológico deberían tener la vacunación para el zóster. Brevemente comenté esto antes. Hablé de la vacuna de HPV para los adultos jóvenes, pero en los que tienen 27 a 45, solo adultos de ese grupo etario pueden necesitar la vacuna de HPV dependiendo de su situación. O sea que si tienen 27 a 45 años, tienen que hablar con sus médicos para ver si necesitan o no esa vacuna de HPV. Hablamos también de la vacunación para el neumococo, que está recomendada para todos los adultos de más de 65 años o 65 o más. Pero para los que tienen menos edad, solo algunos adultos van a necesitar la vacunación para neumococo si tienen los factores de riesgo que vemos en esta diapositiva. En forma similar, para la vacunación de hepatitis A, solo está recomendada para algunos adultos que pueden estar en riesgo de enfermedad severa con hepatitis A. Y estos factores de riesgo se muestran también en la diapositiva. Cualquiera que no esté en riesgo, pero quiere estar protegido contra la hepatitis A, puede vacunarse. Y esencialmente la hepatitis A tiene síntomas como fatiga, náuseas, ictericia, pero contrariamente a la hepatitis B, la mayoría de la gente que tiene hepatitis A no tiene una enfermedad duradera después. Ya hablamos de la vacunación para hepatitis B antes, dijimos que está recomendada para todos los adultos hasta los 60 años, pero para las personas de 65 años o más, solo aquellos que tienen ciertos factores de riesgo se les recomendará la vacunación para hepatitis B. Y estos factores de riesgo los vemos aquí. Hay que recordar que cualquiera de 60 años o más que no tiene factores de riesgo conocidos, igual puede recibir la serie de vacunas para hepatitis B si lo desean. O sea que el hecho de tener más de 60 años, pero no tiene ninguno de estos factores de riesgo, pero igual quiere vacunarse, se puede vacunar. Vacunación para meningococo. También se recomienda para un subgrupo de la población adulta con los factores de riesgo que vemos acá. La enfermedad meningocócica puede causar enfermedades severas en la meninges, en el cerebro y médula espinal, dando meningitis y también enfermedades del torrente sanguíneo. Y al final, pero no menos importante, HIV o hemófilos influenza. Solo las personas que no tienen vaso o que han tenido un trasplante de células madre, em, mm, solo esos deberían vacunarse. Entonces, esto fue bastante información
que les he dado. Hemos hablado de vacunas recomendadas para toda la vida adulta, dependiendo de la edad. También hablamos de vacunas recomendadas que se dan en ciertas patologías médicas o ciertos subgrupos de la población según la edad. De manera que quisiera tomarme unos minutos para compartir con ustedes un recurso que se llama la herramienta de evaluación de vacunación adulta o Adult Vaccine Assessment Tool, que permite responder las preguntas. Si pueden completar este cuestionario respondiendo algunas cuestiones de preguntas demográficas y basado en las respuestas, se les dará una lista de vacunas que ustedes puedan necesitar. Y entonces la persona puede imprimir esta lista y llevarla a la próxima cita médica y hablarlo con el médico o médica. ¿Qué vacunas puedo necesitar? Es un muy buen recurso que hay para los pacientes. Así que esto está disponible online y puede ser muy útil. Quisiera terminar entonces con algunas ideas generales sobre las vacunas. Algunos como reglas sencillas, básicas. No se puede enfatizar lo suficiente. No se pierdan la oportunidad de vacunarse. Cuando ustedes conozcan a alguien de cualquier edad, piensen, bueno, ¿qué vacunas podría necesitar esta persona según su edad? O si piensan en individuos que tienen ciertas patologías médicas, piensen, bueno, ¿qué vacunas pueden necesitar basado en su situación? Y recomendarle a alguien que se vacune es un motivador tan importante. Realmente pueden empujar la aguja, por decirlo de algún modo, para tener esa conversación cuando uno es una persona en quien confía. Quiero mencionar también que la mayoría de las vacunas que no son agentes vivos pueden ser administradas en cualquier momento o luego de otra vacuna diferente que no está basada en agentes vivos. Si es una vacuna no vivo, entonces la respuesta sí, se la puede dar en cualquier momento, antes, después, con otra vacuna que siempre que no sea agentes vivos. Ahora, las vacunas a agentes vivos deben ser administradas en la misma visita o separada por 28 días de otra vacuna a virus vivos, por ejemplo, para que el sistema inmunológico genere una vacuna efectiva y se puede administrar en la misma visita o separada por 28 días. Hay que hablar con nuestros prestadores médicos basado en nuestra situación individual, nos podrán recomendar y esto puede ser muy útil para lograr que las personas se vacunen. Con esto quiero agradecer a mi equipo por su ayuda con esta presentación y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Con mucho gusto voy a responder preguntas. Thank you so much, Neil. Muchas gracias, Neil y Kathleen. We do have time for some Tenemos tiempo Q&A. para We do have algunas one more set, a preguntas. couple more slides Nos we're going to share with quedan you un par de before we diapositivas que vamos a begin learning compartir events al final para comentarles algunos nuevos eventos de capacitación y siempre hacemos una encuesta de satisfacción también antes de terminar. Pero tenemos tiempo para algunas preguntas. Tómense un minuto para, si quieren, enviar en la Q&A algunas preguntas. Hubo un comentario sobre la mala información en vacunas que tal vez ustedes quieran comentar. Eso vino a través del Q&A. ¿Hay comentarios, observaciones que ustedes tengan como respecto del equipo de CDC para comunicar que esta nueva área que hay de mala información o información errónea sobre las vacunas? ¿Cómo enfocar esto? ¿Cómo consideran esto cuando redactan mensajes? Las personas online tal vez estén usando diapositivas para crear mensajes sobre las vacunas. Si hay sugerencias como hagan esto, redáctenlo de determinada manera, eso puede ser útil. Pueden pensarlo o responderlo ahora como prefieren. Tengo otra pregunta más. ¿Tienen algún comentario o idea sobre esto? ¿Cómo enviar los mensajes y qué crítico es pensar qué decimos, qué enviamos en un mensaje? Porque a veces las cosas se salen de contexto. Sí, tal vez puedo decir yo algo y después Neil si quiere agregar.
Algo que puedo decir es que anecdóticamente, al menos entre los pediatras, estamos escuchando que como resultado de la pandemia de COVID, más padres, y no sé cuánto se extiende esto a la vacunación adultas, pero están haciendo más preguntas los padres sobre las vacunas. Entonces creo que ese es un punto importante y que es importante poder aclarar la información errónea. Y sé que hay muchas fuentes de información que se desarrollaron en la pandemia. Hay un sitio web que puedo poner el link en el chat. Y eso puede ser una buena estrategia para hablar de la información errónea, para tratar de hablar de ese tema y terminar dándoles la información correcta para evitar que esa información errónea se siga propagando. Tal vez eso es lo que yo diría y creo que eso va a ser importante, no solo a nivel de COVID, sino de otras vacunas. Y sé que ustedes son mensajeros muy confiados y pueden ayudar a diseminar la información apropiada para que las personas puedan hacer las elecciones correctas. Gracias, Kathleen. ¿Algo para agregar, Neil, o te parece que es todo? Yo creo que cubrió todo. Vi una pregunta acerca de las diapositivas y si van a estar disponibles las diapositivas después de la sesión. Vino otra pregunta acá. No sé si alguien puede responder esto acerca de, hay discusión acerca de un programa como el PAVE para las vacunas recomendadas para adultas. Esto sería algo que no sé si nosotros podemos responder, pero también lo hemos pensado esto bastante porque es respecto al futuro de este programa que se ha concentrado tanto en influenza y en COVID-19. Y ahora toda esta red de organizaciones que han estado trabajando en acceso a las vacunas, cobertura de las vacunas, tendría sentido tener esa opción, pero creo que no sé si tenemos la información en realidad. Pero esperamos que cuando el PAVE termine, mucho de este aprendizaje se puede extender a otros trabajos en salud pública o cosas que se hagan en las comunidades, incluso cuando ya no exista el programa PAVE. Gracias, Kathleen. Veo que acá has puesto en el chat un enlace. Yo quería alentarlos al ir finalizando, es que algunas organizaciones que reciben fondos de PAVE tienen fondos suplementarios limitados en tiempo para trabajar en otras inmunizaciones de rutina para adultos más allá del COVID y de la influenza. Seguramente hay muchas personas que tienen esos fondos y podrían estar creando recursos para sus comunidades que vayan más allá del COVID y de la influenza. Y la verdad que quiero alentarlos a que si tienen esos fondos y han creado hojas de información, mensajes en redes sociales que se pueden compartir con la comunidad, piensen en publicarla en nuestra biblioteca, compartir en el Vaccine Resource Hub, donde hay muchas herramientas compiladas. Sabemos que la gente está bajando información y que todos los días lo consultan. Así que realmente pueden crear ustedes recursos. Nosotros en el Urban Institute damos apoyo a la CBO y al trabajo en PEP y como Group Learning Managers, algunas personas de mi grupo han creado una hoja de formación que creo que Leandra va a compartir para explicar algunos aspectos básicos de otras inmunizaciones de rutina para adultos. Compartan lo que están creando porque me parece que hay mucho interés en este tema en la Learning Community y poder usar alguno de esos recursos. Kathleen, quería decir que como parte de la iniciativa Let's Rise, hay muchos recursos que se han desarrollado. No estamos reinventando la rueda, en realidad. Estamos
realmente trabajando en reunir una herramienta con los recursos existentes de los partners que te pueden usar para el trabajo de actualización e inmunizaciones. Si quieren, puedo compartir mi dirección de correo electrónico. Nosotros tenemos acceso a la Learning Community, pero si hay recursos en particular, eh, plantillas, cosas que ustedes pueden adaptar y utilizar, nos interesa mucho poder compartir todo eso. Y nosotros vamos a compartir lo que nosotros tenemos que tal vez ustedes no hayan visto tampoco. Tenemos tiempo para un par de preguntas más, así que por favor, envíenlas. Tengo una pregunta, Kathleen. Sabía que nos mostró una diapositiva con algunos datos sobre influenza y mencionaste que había una tendencia que iba en otra dirección comparado con otras vacunas que estaban mirando. O sea que más personas se estaban vacunando en la época de gripe. Tengo una idea de por qué, pero ¿qué les dice eso sobre el éxito de la copromoción de ambas vacunas? A lo mejor fue temor, la gente no quería enfermarse con COVID y también con influenza. ¿Cuál es tu impresión sobre esa vacuna en particular? Creo que tienes razón. Hay una mayor conciencia de la importancia de la vacunación para las enfermedades respiratorias que se enfatizó en la pandemia de COVID. Uno quiere prevenir coinfecciones y creo que las personas, particularmente las personas de mayor edad que estaban en más riesgo de tener resultados severos con el COVID, iban a ver a los médicos para que les dieran la indicación de vacunación. En general, creo que eso ayudó. No sé si quieres agregar algo más. Eso es lo que yo creo. Tiene sentido, ¿no? No lo sé con certeza, pero pienso que probablemente esas conversaciones surgieron cuando una persona mayor iba a ver a su médico o médica para vacunarse contra COVID y ahí hubiera sido natural decir, bueno, también vacunarse contra la gripe, ¿verdad? Mi objetivo y mi deseo es que, bueno, ya que estamos, también vacunarse contra el neumococo, por supuesto. Y también, Soster, hay tantas formas en que podemos promover la vacunación en todas las vacunas de rutina recomendadas. Y muchos de nuestros miembros de la Learning Community estuvieron trabajando en las dos últimas 2 años, trabajaron en copromoción. Parte de esto tal vez se vea reflejado en estos datos, los mensajes acerca de que la vacuna de COVID la unimos como mensaje a la vacuna de la influenza y parece ser que esto funcionó bien. Nos quedan un par de minutos, así que quiero dejar un poco de tiempo. Pueden mandar preguntas si quieren, mientras yo muestro algunos de los próximos eventos. Lo que no lo podemos responder hoy, podemos comunicarnos y lo voy a responder por mail, pero quiero compartir algunos temas con ustedes mientras mostramos la encuesta de satisfacción. Así que, por favor, tómense un minuto para ver esto. Aprecio su participación. También tenemos un mes muy ocupado el próximo mes. Tenemos varias cosas que vamos a hacer en las próximas 2 semanas. La semana que viene tendremos como parte de nuestro tercer miércoles los determinantes sociales de la salud, una serie de aprendizaje. El próximo 19 de abril, cambios en las políticas de enrolamiento de Medicaid, lo que se llama el unwinding del Medicaid o la redeterminación, el final del enrolamiento continuado en Medicaid para muchas poblaciones. Tal vez hayan escuchado distintos términos para eso. Esos cambios van a ser el foco de la próxima reunión. Todos tienen una inscripción abierta y luego, en 24 de abril, que es un lunes, vamos a introducir el plan de actividad
o planificador de actividades vacunadas en CDC. Algunos de nuestros colegas del programa les van a contar sobre esto. El 27 de abril tendremos un evento con capacidad limitada sobre capacitación sobre recolectar datos cualitativos en su comunidad. Esta ya está completo, pero pónganse en la lista de espera si les interesa. A veces hay alguna cancelación y podemos ponerlos en la lista de espera. Si les interesa, se los podemos ofrecer nuevamente. Si les interesa, manden un email a vaccineequity.urban.org y luego pronto, en 2 de mayo, estamos ah, vamos a confirmar la hora, pero ahí vamos a tener un webinar sobre el final de la emergencia de salud pública o PHE. ¿Y qué quiere decir eso para o qué significa para el acceso a las vacunas? Van a haber más eventos en mayo que no pudimos agregar aquí, pero que vamos a realizar en un futuro cercano. Esperemos que muchos de ustedes puedan reunirse en esos próximos eventos. Con esto, quiero agradecer a nuestros oradores nuevamente por compartir muy buena información y a nuestra audiencia. Esto pueden usarlo cuando diseñan sus mensajes y sus estrategias para hablar con los miembros de la comunidad acerca de la inmunización de rutina en adultos. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Neil. Gracias, Kathleen. Y gracias a los miembros de la comunidad y todos los que trabajan en equidad en vacunas por su trabajo y por unirse a nuestra reunión de hoy. Muchas